Así que los invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. La última vez que prediqué, hablamos acerca de Salomón, ¿verdad? Un hombre que empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces, vamos a seguir ahí. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente. Dice así: el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Entonces, pues es triste, digamos, leer esto acerca del hombre que recibió la mayor sabiduría. Pero efectivamente así pasó. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las 4 transgresiones que cometió Salomón? 4 restricciones que Dios había puesto al rey de Israel. ¿La recuerdan? La primera, no tener muchos caballos. La segunda, no volver a Egipto para aumentar sus caballos. La tercera, no tomar muchas mujeres. Y la cuarta, no amontonar plata y oro en abundancia. Las 4 se las pasó por encima. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: en consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. O sea, Dios había prometido a David el trono por siempre, pero su hijo Salomón airó tanto a Dios que Dios le dijo: no te lo mereces, te lo voy a quitar, te lo daré a uno de tus siervos. Pero en ese mismo versículo 11 dice: sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios continuaron, el versículo 12 dice: pero por amor de tu padre David, no lo haré mientras viva, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Le quitaré el trono a tu hijo. Versículo 13: y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces, efectivamente, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono y el reino se partió en 2. El reino del sur se llamó el reino de Judá, y el reino del norte, que estaba compuesto por las tribus por las otras tribus, se llamó el reino de Israel. El reino de Judá realmente no solamente tenía la tribu de Judá, sino tenía la tribu de Judá, tenía la tribu de Simeón, tenía un pedacito de la tribu, la tribu de Benjamín, que estaba muy diezmada ya en esa época. Y claro, había unos levitas, porque los levitas estaban distribuidos por todo el territorio. Entonces había levitas en el reino del sur y en el reino del norte. Pero el reino del norte se llamó Israel porque en el reino del norte estaba el primogénito. ¿Recuerdan ustedes? Cuando José se encontró de nuevo con su padre Jacob, su padre Israel, él le dio la primogenitura. Y por eso es que Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, son los que toman nombre en las tribus. Por eso no hay una tribu de José, hay tribu de Efraín y hay tribu de Manasés. El primogénito hereda doble. Entonces ellos tuvieron su herencia. José tuvo su doble herencia a través de sus 2 hijos. Entonces, en Segunda de Reyes vamos a saltar capítulo 18, versículo 1. Quise empezar por Primera de Reyes porque quería retomar desde que Dios se enojó tanto con Salomón que le quitó el reino, lo partió en 2 y lo dejó a él y a su familia seguir siendo rey sobre Judá, las 3 tribus del sur. Pero sobre las 3 tribus del norte
reinó un hombre que se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam ciertamente había sido siervo de Salomón. Muchos años después, entonces, vemos la historia de un rey que se llamaba Ezequías, el 13º rey de la dinastía en Judá, a partir de la ruptura del reino, por supuesto. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice esto: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas. Oseas fue el 19º rey de Israel, del reino del norte. El versículo 2 dice: tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Este es el hombre del que vamos a hablar hoy, de Ezequías. Pero Ezequías era hijo de Acaz, dice ahí. Entonces vamos a devolvernos un poquito a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Y en Segunda de Reyes 16, 1 dice: Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca. Peca fue el 18º rey de Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esa manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Así que Ezequías era el hijo de un rey impío e idólatra. Pero cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3, vemos que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y el que escribe este libro de Reyes, el cronista, no solamente dice que Ezequías hizo lo agradable a los ojos del Señor, dijo, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Igual que su antepasado David. Y hizo básicamente 4 cosas importantes. Quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Y la serpiente de bronce se llamaba Neustán. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor y renegó, el Señor mandó serpientes, las serpientes mordían a los israelitas morían y el pueblo empezó a menguar. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara, y que todo aquel que viera la serpiente quedaría sano de la mordedura. Y así muchas de las personas que habían sido mordidas, pues bueno, muchas no, todos los que miraron a la serpiente fueron salvos. Pero la serpiente era un tipo de Cristo que iba a ser levantado para que todos los que miráramos a Cristo fuéramos salvos. Sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo un objeto de idolatría, como pues hoy en día una cruz puede ser también un objeto de idolatría. Pero este hombre quitó los santuarios, destrozó las columnas, derribó los postes, hizo pedazos la serpiente Neustán. El versículo 5 dice que Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel y que no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Tremendo, ¿no? Versículo 6: permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Maravilloso ese pasaje, hasta ahí. Punto seguido: se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Se rebeló
contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ezequías debió rebelarse contra el rey de Asiria o no? ¿Eso que hizo Ezequías nos parece que estuvo bien o nos parece que estuvo mal? ¿Eso estaría conforme a la voluntad de Dios o no? ¿Qué opinan ustedes? Difícil es esa pregunta, ¿no? En la Biblia encontramos cosas que personas han hecho, como cuando este hombre trató de poner la mano e impedir que el arca se cayera y ¡fum!, quedó fulminado, y uno dice: ¡ah! Pero ¿cómo le quita la vida al Señor si estaba poniendo su mano para que el arca no se estropeara? Porque había detrás de eso un propósito más alto, porque detrás de eso estaba el propósito de que el pueblo entendiera la santidad de Dios, porque el propósito era que solamente los levitas pudieran tocar el arca. Dejemos esa pregunta ahí para que nos mantenga la expectativa. Versículo 9. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7.º año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el 6.º año del reinado de Ezequías y el 9.º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. Lo que está diciendo este versículo es que el reino del norte fue atacado por el rey de Asiria durante 3 años. Y 3 años después del sitio de Samaria, Samaria cayó. Cuando leemos qué fue lo que pasó en esos 3 años, dice que el hambre era terrible, ¿verdad? En Samaria. Samaria ya había sido sitiada un par de veces antes, y durante todos los sitios el hambre fue terrible. Estos 3 años fueron los 3 años en los que Samaria cayó, y el rey de Asiria deportó a los israelitas. En el versículo 11 dice: en ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor y en las ciudades de los medos. Esa es la razón por la cual los judíos no pasaban por Samaria, porque el rey de Asiria se llevó a los israelitas y trajo gentes de otras regiones y los puso a vivir en Samaria. Y cuando el pueblo de Israel volvió a Samaria, su ciudad estaba llena de extranjeros, y ellos se mezclaron con los extranjeros y se volvieron israelitas de segunda clase, porque eran israelitas mezclados. Y los judíos siempre miraban como la lechuza, así por sobre el hombro, a los de Samaria. Y por eso cuando Jesús quiso pasar por Samaria, todos quedaron asombrados y le decían: ¿pero por qué quieres pasar por Samaria? Los judíos no pasamos por Samaria. Pero era necesario que Jesús pasara por Samaria. Versículo 12. Porque ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. La razón por la cual fueron deportados fue esa. Se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Sennacherib tomó Samaria y dijo: voy por Jerusalén. Y para ir por Jerusalén tenía que empezar a tomar todas las ciudades de Judá. Y entonces empezó a tomar las ciudades de Judá y le fue bien tomando las ciudades de Judá, las conquistó. Versículo 17. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a 3 personas: a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe de estado mayor, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. ¿Recuerdan cómo empezó la tensión aquí? Que Ezequías se negó a pagar tributo al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria dijo: bueno, si no me vas a pagar tributo,
pues te voy a invadir y todo lo demás. Entre esos versículos lo que dice es que Ezequías fue y le dijo al rey de Asiria: hice mal, entonces dime qué quieres y yo te voy a pagar. Y el rey de Asiria le puso a pagar una suma astronómica. Y entonces Ezequías, para poder pagar, tuvo que coger a sus nobles y quitarles la plata y el oro, pero no le alcanzó. Entonces también tomó oro del templo y se lo llevó al rey de Asiria. Y a pesar de eso, por eso el versículo 17 dice: sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a sus 3 enviados, el comandante en jefe, el comandante de campo y el jefe del estado mayor, con un enorme ejército para enfrentar a Ezequías en Jerusalén. Dice que los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior. Lo primero que hacen, pues como lo hizo Israel hace un tiempo, es cortar el suministro de agua. Y con el suministro de agua cortado, pues no solamente hay sed, sino hay emergencias sanitarias, ¿verdad? Entonces las enfermedades empiezan digamos, a regarse, porque no hay agua para bañarse, no hay agua para tomar, no hay agua para nada, para ninguna limpieza, para ningún aseo. Si no llueve, no se puede coger agua. Esta es una estrategia, digamos, de guerra normal, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Mandaron a llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos, uno por cada uno de los enviados por el rey de Asiria, ¿verdad? Entonces mandó a Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Versículo 19. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que les transmitiera a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en quién confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón rey de Egipto no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esa tierra y destrúyanla. ¿Cómo le parece esas palabras de este siervo del rey de Asiria? Pongámonos un poquito en el lugar de Ezequías. Si le parece que el lugar de Ezequías es muy incómodo, pues pongámonos en el lugar del pueblo. Suponga que Ezequías es el rey, pero usted es un ciudadano de Jerusalén. Está dentro de los muros de la ciudad y escucha esas palabras que mandan decir al rey. Versículo 26. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Lo que estabas diciendo es:
pues háblenos en inglés, que aquí no todo el mundo habla inglés, ¿sí? Pero nosotros sí, porque básicamente pues no querían que la gente se asustara toda, ¿no? 27. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Siempre me causa mucha impresión esto. Pero he sabido de personas que se han perdido en el desierto. Y he sabido que la sed es tan tremenda que efectivamente beben su propia orina. Versículo 28. Después el jefe del Estado Mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá liberarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Serfaim, Hena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías les había ordenado: no le respondan. Este no es un buen panorama, esta no es una buena situación. Esto es un imperio demoledor que viene a tragarse a un reinito que había en Medio Oriente. Versículo 37. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa y entraron para ver al rey, y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. Antes de continuar, me parece que esta estrategia de guerra la conocemos, no es nueva para nosotros. El enemigo siembra duda, ¿verdad? ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Ha escuchado eso alguna vez? También descalifica. El Señor
¿no es él a quien Ezequías insultó? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿El Señor no es él al que insultaste tú? ¿No es él al que tú desobedeces? ¿No es él con quien tú te portas rebelde? ¿No lo ignoras? Y entonces hace una oferta con ironía. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Claro, si puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Luego insiste en descalificar con tu pequeño ejército. ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Insiste en la duda. ¿Crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? Le añade una pizca de mentira. El Señor mismo nos dijo: ataquen esa tierra, destrúyanla. Un poquito de temor. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. No dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. Luego se levanta contra Dios y dice: no permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Y tal vez termina con un trato engañoso. El rey de Asiria te ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Pero ese trato tiene una letra pequeña. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. Astuto, nuestro enemigo, como siempre, trata de engañarnos y nos dice: cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid, de su propia higuera, bebiendo de su propio pozo, pero si su intención es que cada uno coma de lo propio, ¿por qué quiere llevarlos a otra tierra? Lo que está ofreciendo es esclavitud, ¿verdad? Los llevaré a otra tierra, buena como esta. Nada de vid propia, nada de higuera propia, ni pozo propio. Justo así lo hace hoy. Y nos dice: te mostraré otra tierra como esta. Otra tierra como esta. Una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Pero si ya estamos en buena tierra, ¿para qué queremos otra tierra como esta? ¿En qué le conviene al pueblo ir a otra tierra como esta si ya está en la tierra buena? Es un engaño. Y cierra cínicamente con las palabras: escojan la vida y no la muerte. Y me suena igual a las palabras de Génesis cuando dice: no moriréis. Antes de terminar, insiste en que poner la fe en el Señor resulta vano. Y como somos personas tan inteligentes, nos ofrece cifras y datos, ¿no? Concluyentes. Mira, los dioses de otras naciones no pudieron. Ahí está: Hamad, Arfat, Sefarbaim, Hena, Iva y Samaria. 7 datos concluyentes, comprobables. Ahí están.
Pensando en todo esto, se me ocurrió que cuando nos olvidamos que esta vida que vivimos es tan pasajera, tan corta, que esta vida es una ilusión momentánea, toda la estrategia del enemigo funciona de verdad. Cuando apartamos los ojos de Cristo, nuestra debilidad queda expuesta y cedemos ante las maquinaciones del maligno. Cuando nos acostumbramos a esta vida, cuando pensamos que vamos a quedarnos aquí por mucho tiempo, cuando pensamos que esto es lo que tenemos, que podemos coger, se nos olvida que esto es un instante comparado con nuestra eternidad. Es un instante. Cuando nos acomodamos mucho en el aquí, en el ahora, cuando no pensamos que esto se va a terminar en un abrir y cerrar de ojos, cuando no queremos que esto se termine, porque tal vez estamos muy cómodos, le damos la ventaja al enemigo. Sí podemos vivir la vida abundante hoy en día, sí, claro, pero no podemos olvidar que el propósito de Dios está tan bien en la eternidad y que la eternidad es mucho más que este tiempo, mucho más que este breve espacio de tiempo sobre nuestra tierra. Vamos al siguiente capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Es que lo que le están diciendo a Ezequías no es fácil, ¿sí? Ezequías tiene su vida, la de su familia, pero la de todo un pueblo en sus manos. De sus decisiones depende lo que va a pasar. Y lo que Ezequías hace, claro, rasga su ropa, está desesperado, tiene angustia profunda en su corazón. Pero él entra al templo del Señor y manda a buscar el consejo del profeta. Versículo 3. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, y estas son palabras de angustia: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. ¿Cómo les parecen esos tres adjetivos? Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un hijo está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero eso es una angustia terrible, terrible. Que una esposa esté dando a luz y se quede sin fuerzas. Es una angustia tremenda, porque la vida de ese hijo está en juego y la vida de esa madre está en juego. Versículo 4. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Me llama mucho la atención que el rey no pide otra cosa, sino ruega por los que hemos quedado. Versículo 5. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dijeron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor:
No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Me encanta. Qué tremendo mensaje para un hombre y para todo un pueblo que está en medio de semejante dificultad. No te alteres por ese discurso, por esas palabras blasfemas que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Versículo 7, escucha, porque si hay algo que dice Dios en la Biblia es escucha, y si hay algo que nos cuesta trabajo a nosotros es escuchar. Tengo 23 años de matrimonio, el año entrante cumplo 24. Creo que estoy aprendiendo a escuchar. Escucha. Yo mismo actuaré en su contra. Y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Esto es tremenda. Versículo 8. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Estaba en sus negocios. Versículo 9. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Serfaim, de Ena y de Iba? Versículo 14. Después de recibir la carta de las manos de mensajeros y leerla, Ezequías subió al templo, nuevamente, al templo del Señor, y desplegó la carta delante del Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de tu poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Me encanta. Ezequías va con la carta y le dice: mira lo que está diciendo este impío. Y qué poderosa declaración de fe de Ezequías. Él sabe que está hablando al Dios de Israel. Él le dice: tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Él dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Y eleva una súplica humilde: inclínate, oh Señor, escucha. Abre tus ojos, oh Dios, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente.
sin saber lo que va a pasar, él reconoce esta realidad. Dice: es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas estas naciones. Pero sabe que lo que ha pasado es porque ninguno de esos pueblos es el pueblo del Dios viviente. Y termina con un deseo en el que quien está por delante es el Señor. Y dice: ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que Ezequías es rey de Judá. ¿Sí? No. Sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Versículo 20: después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto a Sennacherib, rey de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos, exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas, las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, fáciles de pisotear como los tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Como una bestia, ¿verdad? Con un gancho en la nariz, con un freno en la boca, para jalarlo de ahí. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Versículo 31. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Qué terrible es ir contra el Santo de Israel. Él tiene un propósito y hará su propósito conforme a su voluntad. Guardará un remanente de su pueblo, un grupo de sobrevivientes, de supervivientes. Y lo hará así porque Él mismo dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Versículo 32. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará a esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por mi amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Por el nombre
por amor de su propio nombre. Versículo 35, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Versículo 37. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Todos estos acontecimientos ocurrieron por una sola razón. Vamos, me voy a demorar un poquito, no les digo que ya va a terminar, me voy a demorar un poquito, pero no mucho. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 33. Hebreos 11, 33. Por una sola razón, una pequeña palabra que hace la diferencia en nuestras vidas. Hebreos 11:33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Devuélvase al versículo 1 de ese capítulo. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Y esa es la diferencia que podemos tener en nuestras vidas. Suena paradójico, pero podemos ser creyentes sin fe. Cuando la fe es lo que nos hace creyentes, pero podríamos ser creyentes sin fe. Muchas personas en el Antiguo Testamento murieron creyendo lo que Dios les había prometido, sin recibirlo, pero creyendo. Versículo 13. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo, aquí en este mundo. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hace 8 días un predicador aquí nos dijo: Dios está en todas partes. ¿Usted cree que Dios quiere estar en todas partes? Y hoy nos dice: Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y yo no quiero ser ofensivo ni nada de ese tipo de cosas, pero si quisiera que pensáramos: ¿Dios se avergüenza de ser mi Dios? Las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, cómo me comporto, cómo estoy viviendo mi vida, ¿está trayendo honra y gloria a Dios o vergüenza? Porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos viendo desde lejos y aceptando con gusto lo que Él nos prometió, para que Él no se avergüence de ser llamado nuestro Dios, porque Él ha prometido prepararnos una ciudad. Versículo 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Pero Pablo dijo: todo lo estimo como pérdida por el conocimiento de Cristo. Mi reputación no importa, no vale nada. Aunque ninguno recibió
todo lo que Dios le había prometido. Versículo 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Entendemos lo que está diciendo Dios aquí? Estamos entendiendo que Abraham no recibió las promesas, Moisés no recibió las promesas, David no las recibió. Todos los que hemos conocido en la Biblia no las recibieron porque Dios no quiso entregárselas sin nosotros. Para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Hebreos 12:1, perdón. La juventud. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de fe, Abraham, Isaac, Jacob, José, Elías, Eliseo, Ezequiel, Daniel, enorme multitud de testigos. Dice el Señor para ti esta mañana: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Lo que te estoy diciendo es que si Jesús pensara igual que nosotros, Él hubiera dicho: no, pero me están golpeando, no, me están jalando el pelo, me están arrancando la barba, me están enterrando una corona de espinas, se están burlando de mí, me están escupiendo, me latigan, me arrancan la carne. Y Él soportó sin importarle la vergüenza, ni el dolor, ni el escarnio, ni la burla. Pero ahora está sentado en el lugar de Dios, de honor, junto al trono de Dios. Pero nosotros vamos delante de Dios y decimos: mira, Señor, esta espinita que tengo aquí, cómo me duele, cómo me duele, cada vez que me toco me arde, me roza. Pero Cristo llevó la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo se hace para vivir esa fe? ¿Cómo corremos con perseverancia? Fijando la mirada en Jesús. La iglesia de Cristo está constantemente bajo ataque del enemigo. Constantemente. Cuando hacemos como Israel y Judá, levantando ídolos, ponemos nuestra confianza lejos del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra infidelidad y decidimos derribar los altares, decidimos destruir los lugares altos, echar abajo las piedras pintadas, cuando nos decidimos a dejar de pagar tributo al rey de Asiria y pagar tributar al Señor la honra debida a su nombre, el ataque del enemigo es menos sutil. Va a venir con gigantes, va a venir con ejércitos, va a rodear tu ciudad, va a sitiarte, va a querer conquistar. Y la pregunta de esta mañana, y gracias por su paciencia, es si tú vas a confiar en el Santo de Israel o vas a escuchar a los mensajeros del rey de Asiria para hacer la paz y abrir la puerta y dejar que te lleven a otra tierra como esta. Si tu decisión es conforme al corazón de Ezequías, yo te invito a que cierres los ojos en este instante y me acompañes en esta oración. Oh
Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de mis enemigos contra el Dios viviente. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátame de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios.